Hola y bienvenidos a las sesiones de Tech to Tech presentadas por Kaizen, donde exploraremos preguntas comunes de limpieza y sus respectivas respuestas. Demos comienzo. Les presentamos a Luis Fernando Gascón. Gracias, Maggie. Buen día a todos. Bienvenidos a esta sesión de nuestra serie de Tech to Tech, donde estaremos revisando algunas de las mejores prácticas recomendadas para tu proceso de lavado de esténciles en SMT. Abordaremos algunos consejos y trucos que puedes utilizar y aplicar en tus procesos de limpieza de esténciles, tanto dentro como fuera de tu impresora. Espero que sean útiles para comprender y mejorar los niveles de limpieza en tu planta. Recuerda que algunos de estos pueden o no aplicar a tu proceso particular. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Siempre estamos disponibles para apoyarlos. El primer consejo que te podríamos brindar es algo que hemos estado abordando en sesiones anteriores y desde diferentes perspectivas, pero es determinante en cualquier proceso de limpieza. El tip número 1 es que debe asegurarse de hacer coincidir el producto químico que utilizará con los residuos específicos que desea eliminar, ya sea soldadura en pasta o adhesivos. Una combinación perfecta es lo que buscamos idealmente, donde el solvente es capaz de solubilizar completamente todos los residuos sin dejar sólidos visibles dentro. Sin embargo, es posible que te encuentres en algún caso en donde su limpiador esté solubilizando parcialmente los residuos. Esto significa que su solvente puede disolver parte de los componentes de la formulación de dichos residuos, pero no todo su contenido. Esto inevitablemente causará problemas de limpieza y dependerá de otros factores para eliminar esos residuos restantes por completo. En el caso específico de una aplicación de limpieza de esténciles fuera de la impresora, el equipo de lavado podría compensar esta situación y ayudar a eliminar los residuos restantes debido a la acción mecánica producido por los chorros o el ultrasonido. Pero la historia puede ser completamente distinta en la impresora, donde dependemos completamente del papel y del solvente. Ahí la compatibilidad del químico jugará un papel muy importante. Y por supuesto, cuando un solvente es incompatible con el residuo, es muy evidente, ya que todos los residuos quedan intactos. Esto puede tener graves implicaciones en su proceso de impresión y afectar toda la productividad de su línea de SMT. Todo lo anterior aplica particularmente al alcohol isopropílico, el cual es un solvente utilizado ampliamente en la industria debido a su economía. Sin embargo, pudiera no ser la mejor opción o la más compatible para tu residuo particular. Entonces, lo que debes averiguar es en cuál de estos tres casos se encuentra ubicado tu proceso actualmente. ¿Estás utilizando un solvente 100% compatible con el residuo o estás en alguno de los casos críticos con solubilidad parcial o incompatibles? El consejo número 2 se aplica a los procesos de limpieza de esténciles fuera de la impresora. El tip número 2 es que siempre monitorees y controles el porcentaje de concentración de tu limpiador de forma regular. Tendrás que identificar el método que mejor se adapte a tu proceso y químico para establecer una rutina. Hemos analizado todo tipo de métodos disponibles para la medición de porcentaje de concentración en sesiones anteriores de Tech to Tech. Asegúrese de echarles un vistazo y si tiene preguntas o consultas específicas, siempre puede comunicarse con su representante local de Kaizen para obtener mayor información. Pero, ¿con qué frecuencia tendríamos que medir y ajustar el porcentaje de concentración? Bueno, realmente dependerá del número de esténciles que estés lavando y del tipo de equipo que estés utilizando. Ya sea sprayado a alta presión o tecnología ultrasónica, cada equipo tendrá un consumo por arrastre de químico a otras zonas, ya sea arrastre a la etapa de enjuague o a la etapa de secado. Parte de la solución líquida siempre se pierde por arrastre inherente del mismo proceso. Y cuantos más esténciles laves, más arrastre generarás. Por lo tanto, nuestro consejo número 3 sería que busques correlacionar el número de esténciles lavados al consumo de químico que estás experimentando. Siempre habrá una correlación positiva entre estos dos factores.
puedes comenzar midiendo la concentración diariamente y asegurarte de registrar el número de esténciles lavados durante ese periodo. Esto te dará una idea precisa de cuánto cambiará la concentración en un turno y podrás determinar con mayor precisión qué tan a menudo será necesario medir y ajustar la concentración para mantener el rango operativo recomendado por tu fabricante. Ahora, enfocándonos más en la limpieza del stencil dentro de la impresora, el consejo número 4 implica asegurarnos de obtener la humectación correcta necesaria en el papel, lo cual es clave para garantizar una limpieza adecuada en la parte inferior del stencil entre impresiones. El solvente debe formar una línea consistente y uniforme, aproximadamente de 1 pulgada de espesor a todo lo largo y ancho del papel, para asegurar una cobertura completa de la superficie y el stencil durante la limpieza. El papel debe estar húmedo y no mojado o escurriendo. Si se dispensa demasiado, se corre el riesgo de dejar un exceso de solvente en la parte inferior del stencil y este puede mezclarse con la soldadura en pasta provocando defectos. Dispensar muy poco solvente no eliminará eficazmente el flux y la soldadura en pasta de la parte inferior del stencil o de las aperturas, lo cual también provocará defectos. Entonces, ni tan ni muy. Hay que dosificar lo preciso. Cada producto de limpieza tiene sus propiedades químicas y físicas únicas que afectan la forma en la que éste se comporta en su proceso. El tip número 5 es para lograr la humectación del papel recomendada que anteriormente, es la pulgada de espesor, la dosificación del solvente debe ajustarse de forma diferente para cada producto químico. Algunos pueden requerir más, algunos requieren menos dosificación para lograr la humectación del papel deseado, dependiendo de su naturaleza y si son base solvente o base agua. Esto definirá sus propiedades físicas y por lo tanto su humectabilidad. En el video de la izquierda se muestra un sistema de dosificación por bombeo que aplica el solvente a través de una barra de boquillas que spraya directamente sobre el papel. Este sistema se controla por medio de tiempo, en segundos. Cuantos más segundos bombea, más solvente dosifica el papel. El video de la derecha es un sistema de dosificación mediante un rodillo giratorio que suministra el solvente mediante un rodillo que está parcialmente sumergido en un contenedor de solvente. Cuanto más rápido gira ese rodillo, más solvente dispensa hacia el papel. La dosificación se regula mediante la velocidad de giro de este rodillo, generalmente en pulgadas por centímetro o por segundo, perdón, o centímetros por segundo. Asegúrese de ajustar la dosificación adecuada para su sistema de acuerdo con el tipo de solvente que está utilizando para obtener la línea uniforme deseada y que mencionamos anteriormente. Esto nos lleva a nuestro último consejo del día de hoy, que sería la calidad del material de todos los consumibles que ingreses en tu sistema definirá los resultados finales que podrías obtener del mismo. Esto se refiere directamente al tipo y calidad de consumibles que utilizas en tu sistema. Esto incluye, por supuesto, el solvente, pero también el tipo de papel. Es muy importante es el tipo de papel, ya que este determina la humectabilidad del solvente en el papel. Un papel de mala calidad puede causar problemas como los que ves en este video. El papel es tan delgado que los chorros de solvente pasan a través de las fibras, generando derrames internos que potencialmente pudieran dañar otros sistemas o partes de tu impresora que no están destinados a entrar en contacto directo con el solvente. Además, estos mismos chorros de solvente podrían entrar en contacto directo con el stencil y la soldadura en pasta que está esperando ser aplicada en las aberturas, lo que podría cambiar su consistencia y causar errores de impresión, también conocidos como misprints, por su nombre en inglés. Un papel de poliéster o rayón adecuado tiene una mayor humectabilidad, las fibras son lo suficientemente gruesas como para absorber el solvente aplicado y tiene una mayor capacidad de atrapar las esferas de soldadura y eliminar todos los residuos de flux debajo del stencil. Un papel confiable y de alta calidad en combinación con un agente de limpieza especializado le ayudará a mejorar la limpieza de su stencil,
manteniendo las aberturas sin obstruir durante un periodo más prolongado y mejorando así la productividad en el proceso de impresión. Por último, pasaremos a la sección de preguntas frecuentes. Aquí tenemos dos preguntas que nos hacen a menudo cuando visitamos a algún cliente. La primera dice, ¿qué determina si debo utilizar un agente de limpieza a base de agua o de solvente en mi impresora? Bueno, en realidad esto estará determinado por varios factores. Lo primero es la compatibilidad del limpiador con su soldadura en pasta. Hay soldaduras en pasta que son más difíciles de eliminar que otras, debido a los componentes de la formulación del flux. Un agente de limpieza especializado diseñado para esta aplicación, tanto un producto base agua como un producto base solvente, deben de ser capaz de solubilizar la emulsión de este flux presente en la pasta. Sin embargo, existen determinadas pastas que no son compatibles con los productos a base agua, por ejemplo, ya que contienen componentes higroscópicos que reaccionan en presencia del agua y podrían crear residuos pegajosos. Entonces, lo primero es verificar la compatibilidad de su soldadura en pasta con el limpiador que se pretende utilizar para ver qué agentes de limpieza pueden utilizar, pueden diluir estos residuos sin causar problemas. Lo siguiente es verificar los factores de regulaciones ambientales. Hay lugares como California, que es un perfecto ejemplo de esto, donde tienen regulaciones ambientales muy estrictas y limitan la cantidad de compuestos orgánicos volátiles o mejor conocidos como VOCs que pueden emitirse a la atmósfera. Los limpiadores a base solvente normalmente tienen un alto contenido de VOCs. En estos casos donde las empresas tienen restricciones ambientales, tendrían que buscar utilizar productos que reduzcan estas emisiones, como un producto base agua que emite menos o incluso elimina por completo la emisión de componentes o contaminantes a la atmósfera. En tercer lugar, estaría la compatibilidad y las capacidades de su equipo de impresión o de su impresora. En algunos casos, las impresoras muy antiguas no cuentan con sistemas de secado muy eficientes o no están disponibles la opción, por ejemplo, la opción de secado con vacío. En estos casos no se recomienda un producto base agua, ya que esos sistemas faltantes ayudan a secar completamente los residuos de productos base agua que no evaporan tan rápido. Si su impresora no tiene estas opciones, es mejor recomendar un producto a base de solventes que ayudará a que el proceso de secado se complete más rápido y sin dejar residuos. También deberás consultar con el fabricante de la impresora si las bombas dosificadoras son compatibles con productos base agua o con productos base solventes según sea el caso. Ese también será otro factor a considerar. Y por último, y no menos importante, está el factor de la seguridad. Los productos a base de solventes normalmente tienen cierto grado de inflamabilidad, como el alcohol isopropílico o IPA, ¿no? Conocido como IPA en la industria por sus siglas en inglés, que es altamente inflamable y volátil. Estos productos requieren manipulación y almacenamiento especial de entrada. En la actualidad hay muchas empresas buscando eliminar el uso del alcohol isopropílico para mitigar los riesgos en las áreas de trabajo dentro de la empresa. De hecho, si consultan los manuales de sus impresoras, en la gran mayoría no recomiendan el uso de alcohol en sus sistemas de limpieza, ya que es un producto inflamable y las impresoras son equipos eléctricos. Es mejor utilizar un producto que tenga niveles bajos o nulos de flamabilidad para este tipo de equipos. Para estos casos, existen productos de limpieza especializados, base agua y base alcoholes modificados, que cumplen con dichas propiedades de seguridad y que fueron diseñados especialmente para este proceso, los cuales suelen desempeñarse mucho más eficientemente que el alcohol isopropílico, manteniendo la seguridad con el usuario y con el medio ambiente. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen frecuentemente es, ¿cómo puedo determinar o medir la saturación de mi baño en un equipo de lavado de esténciles fuera de la impresora? Bueno, esto depende de dos factores realmente. Los compuestos y la naturaleza de la formulación del flux que contiene tu soldadura en pasta, que es decir, la naturaleza de esos residuos que quieres remover,
y el agente de limpieza que estés utilizando. A medida que los residuos del flux se disuelven en tu baño de lavado, la combinación de ambos comenzará a cambiar las propiedades tanto físicas como químicas del mismo. Algunas de las características o propiedades que podrían monitorearse son cambios de pH, cambios de conductividad, o medición de residuos no volátiles, NBR por sus siglas en inglés, también conocidos como NBR. Dependiendo de la soldadura en pasta que estés removiendo, podríamos encontrar el método que se adapte a sus características para poder monitorear estos cambios en su baño de lavado y así determinar el punto en el que debemos de hacer el reemplazo del mismo. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que estos consejos sean útiles para todos ustedes y nos vemos pronto en la siguiente sesión de Tech to Tech. Los dejo de vuelta con Margie. Gracias a todos por ver esta sesión de nuestro Tech to Tech. Si desea conversar acerca de este tema más a fondo o tiene alguna pregunta que no fue respondida en esta sesión, por favor contacte a su gerente regional de Kaizen o envíe un correo electrónico a techtotech@kaizen.com y alguien del equipo de Kaizen estará brindándole seguimiento a sus requerimientos a la brevedad posible. ¿Desea obtener acceso exclusivo a todo nuestro contenido y recibir notificaciones de nuestras más recientes sesiones directamente a su bandeja de entrada? ¿O conoce a alguien que pudiera beneficiarse de estas sesiones? Si su respuesta es sí, solamente entre a techtotechbykaizen.com y llene el formulario de suscripción. Si le gustó este video, asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar mayor contenido sobre limpieza especializada.